La ventilación mecánica es, sin duda, una de las intervenciones más importantes y habituales en cualquier unidad de cuidados intensivos. Vamos a adentrarnos en el mundo tan complejo de estas máquinas que, bueno, literalmente insuflan vida a los pacientes. Y no es ninguna exageración. El respirador mecánico es un pilar fundamental de la medicina moderna. En las UCIs de todo el planeta es la herramienta clave para mantener con vida a pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria grave, ya sea por una neumonía, por sepsis o por un traumatismo. Es de verdad un salvavidas. Pero claro, esta aparente simplicidad esconde una complejidad enorme. Porque, a ver, ventilar a un paciente no es solo meterle aire en los pulmones y ya está. Es una intervención súper potente, con sus riesgos. Y aquí es donde empieza el verdadero reto, la gran pregunta de la medicina intensiva de hoy. ¿Cómo conseguimos que esta herramienta tan increíble se ajuste como un guante a cada paciente? Porque es que es exactamente eso, una espada de doble filo. Puede salvar una vida, por supuesto, pero también puede hacer mucho daño si no se maneja con una precisión milimétrica. Entender esta dualidad es la clave para comprender toda la evolución de la ventilación mecánica. El problema principal tiene nombre y apellidos: lesión pulmonar inducida por el ventilador, o VILI, por sus siglas en inglés. Suena a paradoja, ¿verdad?, que la misma máquina diseñada para ayudar a los pulmones pueda acabar haciéndoles daño. Y no hablamos de un daño físico sin más, sino de uno que pone en marcha una cascada de inflamación que puede acabar afectando a todo el cuerpo. Este daño puede ocurrir de varias maneras. Está el volutrauma, que pasa cuando metemos demasiado aire y estiramos los alvéolos más de la cuenta. Luego el barotrauma, que es el daño por un exceso de presión. Y uno un poco más sutil, pero igual de dañino, el atelectrauma. Esto ocurre por el colapso y la reapertura constante de las zonas más débiles del pulmón. Es como si con cada respiración estuviéramos abriendo y cerrando una herida. El problema es que estas fuerzas mecánicas, el volutrauma, el atelectrauma, no se quedan solo en el pulmón. Hacen que se liberen un montón de sustancias inflamatorias, las famosas citoquinas, que viajan por la sangre. A este fenómeno se le llama biotrauma, y es la razón por la que una lesión en el pulmón puede acabar provocando un fallo en los riñones o en el hígado. Es como si el pulmón inflamado contagiase al resto del cuerpo. Claro, ante un problema así, la medicina intensiva tuvo que replantearse las cosas por completo. Y esto nos lleva a la primera gran revolución en la forma de entender la ventilación mecánica. Y la solución, fíjate, fue totalmente en contra de lo que se pensaba. Durante años, la obsesión era normalizar los gases en sangre a toda costa, y para eso se usaban volúmenes de aire enormes. La ventilación protectora pulmonar demostró que lo realmente importante era proteger el pulmón, aunque eso significara tolerar niveles de dióxido de carbono un poquito más altos. Se empezó a ver la ventilación como si fuera un medicamento. La dosis lo es todo. El primer pilar de esta nueva estrategia es el volumen tidal, o sea, la cantidad de aire que entra en cada respiración. Se dejaron atrás los antiguos 10 o 12 mililitros por kilo de peso y se pasó a una dosis mucho más baja, entre 6 y 8 mililitros por kilo, calculado además sobre el peso ideal del paciente. Un cambio que parece simple pero que fue radical para evitar el volutrauma. El segundo pilar es el control de la presión meseta o plató. Esta es la presión real que aguantan los alvéolos al final de la inspiración. Para evitar el barotrauma, se puso un límite de seguridad muy claro: mantenerla siempre por debajo de 30 centímetros de agua. Y con esto llegamos a un concepto que es absolutamente crucial: la driving pressure o presión de conducción. Para entenderla, primero hay que conocer la PEP. La PEP es una pequeña presión positiva que se deja en el pulmón al final de la expiración para que los alvéolos no se colapsen del todo. Pues bien, la driving pressure es simplemente la diferencia entre la presión plató y la PEP. Y este es el dato que de verdad nos dice el estrés que sufre el pulmón en cada ciclo. Se descubrió que mantenerla por debajo de 15 era fundamental. De hecho, su importancia es tan grande que se ha convertido probablemente en el parámetro más importante que hay que vigilar en el respirador, el que mejor predice si un paciente va a ir bien o mal. La driving pressure es el número que obsesiona a cualquier intensivista a día de hoy. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. La ventilación protectora fue un paso de gigante, pero pronto se vio que el respirador no solo afecta a los pulmones, sus efectos se notan en todo el cuerpo. Y esto crea conflictos de intereses fascinantes. Pensemos en un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo, el SDRA, y otro con una lesión cerebral grave. Para ayudar al pulmón con SDRA, a lo mejor nos interesa poner una PIP alta y tolerar un poco más de CO2. Pero ojo, esa misma estrategia puede ser un desastre para el cerebro, porque puede aumentar la presión dentro del cráneo.
De repente nos damos cuenta de que no estamos ventilando un pulmón, estamos ventilando a un paciente entero, con su cerebro, su corazón y sus riñones. El corazón, por ejemplo, es otro gran protagonista. Toda esa presión positiva dentro del tórax puede hacer que a la sangre le cueste más volver al corazón y a la vez puede aumentar la resistencia contra la que tiene que bombear la sangre hacia los pulmones. Es un equilibrio increíblemente delicado, donde cada pequeño ajuste en el respirador tiene consecuencias en todo el sistema circulatorio. Y todo esto nos lleva a la capa más profunda y seguramente la más importante de todas, la enorme diferencia que hay entre un paciente y otro. Hemos pasado de una ventilación de café para todos a una ventilación protectora, pero el siguiente paso, el futuro, es la ventilación personalizada. El punto clave es este. Aunque dos pacientes tengan exactamente la misma etiqueta diagnóstica, pongamos por caso SDRA por sepsis, su biología por dentro puede ser totalmente distinta. La investigación ha descubierto que existen lo que se llaman subfenotipos, que son grupos de pacientes que, por fuera parecen iguales, pero por dentro tienen perfiles biológicos muy diferentes. Los estudios han identificado sobre todo dos perfiles principales, un subfenotipo que es hipoinflamatorio y otro que es hiperinflamatorio. Este segundo, como su nombre indica, se caracteriza por tener una respuesta inflamatoria brutal, mucho más exagerada, lo que suele llevar a más fallo de órganos y, por desgracia, a una mayor mortalidad. Y aquí viene la bomba, el hallazgo que lo cambia absolutamente todo. Una misma terapia puede ser buena para un subfenotipo y perjudicial para el otro. Por ejemplo, ser más estricto con los líquidos que se administran parece que ayuda al grupo hiperinflamatorio, pero cuidado, podría ser dañino para el hipoinflamatorio. Y se ha visto lo mismo con diferentes niveles de PIB. De repente, la idea de un tratamiento único para todos no es que sea peor, es que puede ser directamente peligroso. Entonces, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Pues todo este conocimiento nos está llevando a un nuevo horizonte. Estamos entrando en la era de la medicina de precisión aplicada directamente al soporte respiratorio. El camino parece claro. Lo primero, identificar rápidamente a qué subfenotipo pertenece el paciente, por ejemplo, con análisis de sangre que midan biomarcadores. Lo segundo, dirigir la terapia según ese perfil. A lo mejor un paciente hiperinflamatorio necesita más PIB. Tercero, monitorizar su respuesta de forma continua. Y cuarto, que es lo más importante, adaptar la estrategia en tiempo real, porque el estado de un paciente crítico cambia por momentos. Hemos pasado de ver el respirador como un fuelle que mete y saca aire a entenderlo como una herramienta sofisticadísima para modular la fisiología del paciente. El desafío ya no es solo mantener a alguien con vida, sino hacerlo de la forma más segura y personalizada posible. Y esa es la pregunta final. ¿Cómo conseguimos que esta tecnología se adapte perfectamente no a la enfermedad que pone en el libro, sino a la persona única que tenemos conectada a la máquina? Ahí, en esa respuesta, está el futuro de los cuidados críticos.